Cita con la historia, cita con don Pedro Fernández Barbadillo una semana más aquí en Radio Ya. Y hoy con la compañía de un muy buen amigo que ya ha estado en varias ocasiones aquí en los micrófonos de Radio Ya, que no es ni más ni menos que Javier Barraicoa. Javier, un placer haberte tenido aquí después de haberte sometido a varias fotos para que quede constancia de que has pasado por aquí. Que existo. Muchas gracias, don Javier. ¿Usted es una invención del enemigo? No, no soy un estereotipo inventado, no. De momento soy real a su pesar. Bueno, Pedro, háblanos algo del amigo Javier Barraicoa. Pues vamos a leer una solapa del libro. Lo mejor. Del libro. Nació en Barcelona en el 63, es sociólogo y politólogo, profesor de universidad, en la actualidad en la Abad Oliva del CEU, y sobre todo es conocido por haber escrito muchos libros desmontando los mitos, las mentiras, las manipulaciones, las falsedades que lleva realizando el nacionalismo catalán en su laboratorio particular pues desde mediados del siglo XIX. Pues, por ejemplo, Historias ocultadas del nacionalismo catalán, de 2011, Cataluña hispana de 2013, Los descontrolados de Companys y el genocidio catalán de julio del 36 a mayo del 37, que vamos a hablar de este asunto, que es del año pasado, me parece, ¿no, Javier? De 2016. No, 2016. Sí, aunque 2016. En enero salió el 17, pero sí, la fecha 2016. Y hoy le entrevistamos porque ha venido a Madrid a firmar su último libro, que se titula, querido Javier... Eso no estaba en mi libro de historia de Cataluña. ¿Dónde vas a firmar el domingo? No, esta tarde, jueves, en la Feria del Libro, en el Parque del Retiro, caseta 161. No sé si ya estarás para cuando se emita el programa, creo que no. No, pero el libro está. El libro está. La editorial es Almuzara. Y incitamos a nuestros oyentes a comprarlo para que se enteren de lo que estaba y no estaba en los libros de historia de Cataluña que tuvo que estudiar Javier y que todavía tienen que estudiar a peor, ¿no? ¿Verdad? Muchos más estudiantes. O sea, la situación se ha ido degradando y empeorando. O sea, la manipulación es cada vez más descarada. Bueno, ya acaban de sacar un pequeño libro para niños que es sobre el 1 de octubre y básicamente cuentan cómo la policía causó 1.000 heridos catalanes en el referéndum, y además todo con dibujitos, todo precioso, todo con una capacidad de dinero impresionante, y eso que estamos en pleno 155 todavía. No sé cuántos días le queda al 155, pero parece que les va fantástico a los nacionalistas. Bueno, siguen cobrando, que eso es lo que les importa mucho. Sí. Pero 1 de octubre, pero eso era el día del caudillo, ¿no? Sí. De hecho, esto es muy divertido porque Puigdemont, calculamos que este gobierno provisional, va a ser un gobierno provisional en la Generalitat, caerá en breve. Puigdemont ya tiene una marca electoral que se llamará Movimiento 1 de Octubre, Día del Caudillo. O sea, al final volvemos a lo de siempre, ¿eh? ¿Tú te acuerdas, Javier García Isaac, porque ahí tenemos dos Javieres, el título de mi libro? Eternamente Franco, sí, es señor. Que eternamente Franco, es que no salimos de lo mismo. Una y otra vez es el bucle permanente. Aquí todo pasa por Franco. Has colaborado en el rejuvenecimiento de Franco, ¿eh? No, perdona, no. Aquí las acusaciones a cada uno, ¿eh? Aquí somos culpables de muchas cosas, pero de esto no. Aquí quienes han sacado a Franco, efectivamente. No se entendería, no sé si esté de acuerdo conmigo, no se entendería la izquierda española sin la presencia de Franco, que hubiese sido de la izquierda de este país. Ni la, digamos, resurrección de Franco por la izquierda, gracias a la izquierda, ¿no? Esto es porque sociológicamente nos explica que al cabo de 40 años sigue habiendo un franquismo sociológico que era inimaginable, y sobre todo en gente joven, ¿no? Pero esto, bueno, es un fenómeno sociológico que se debe a la izquierda, claro. Pero no solo a la izquierda, Javier, porque tú, que eres catalán, y yo, que soy vizcaíno, ¿no? También nuestros respectivos separatismos que sufrimos, el Abertzale y el catalanista, también sacan la carta de Franco, el francomodín para todo. Sí, por eso. Por ejemplo, ahora estaban diciendo en Cataluña que el otro día vi un tuit que decía: no es Cataluña contra España, es Cataluña contra el franquismo. Sí. Pero, o sea, todavía hay franquismo en España.
Bueno, esta es la tesis que defiende Podemos y defienden los independentistas, que es que la transición nunca ha existido todavía, no ha empezado la transición, ¿no? Entonces, lo que había hasta ahora era posfranquismo o franquismo, y entonces la transición hay que empezarla ahora, que es en serio, que tiene que ser una transición para que España sea de izquierda siempre. Es que ahora quieren hacer la ruptura que los españoles rechazaron en el referéndum de la ley para la reforma política del 76, en las elecciones del 77 y en el referéndum de la Constitución del 78. Entonces es una cosa permanente, o sea, es volver atrás 40 años y hacer lo que entonces no se pudo hacer porque lo rechazaron los españoles, a ver si ahora podemos, después de estar macerando durante 40 años a las nuevas generaciones en un antifranquismo permanente y absurdo. Hoy vamos a hablar sobre la historia de Cataluña, pero sí que me gustaría que Javier Barraicón nos dijera en qué se diferencia este libro de los otros que has escrito hablando precisamente de este tema. Sí. ¿Por qué dices que esto no está en tus otros libros? Bueno, porque, a ver, evidentemente la historia es amplísima, mi metodología pedagógica es a través de pequeñas historias significativas, ir desmontando los mitos. Quedaban muchos mitos todavía por desmontar, y es un libro que también está más dirigido a los jóvenes, en el sentido que vemos que es una necesidad primordial que tengan textos alternativos incluso en los colegios para poder leer una historia de Cataluña que nunca se cuenta, ¿no? Y aprovechando pues esta, digamos, novedad en el sentido de ver aspectos que no he tratado en otros libros, también he intentado profundizar en algunos personajes que quedan ahí, son míticos en la historia, en el relato nacionalista, pero bueno, he ido profundizando como Rafael de Casanova o el famoso Pep Ventura, inventor de la sardana, y así poco a poco ir recopilando, digamos, cosas que estaban muy ocultadas y bueno. Y el libro ¿Hay mucho de mito en el nacionalismo catalán? En todo. ¿O hay algo de verdad? Bueno, lo que defiendo en el libro, y no lo defiendo yo, me apoyo en uno de los grandes historiadores que hay actualmente, que está en Liverpool exiliado, porque aquí en Cataluña no podría hacer nada, que es un tal Marfany. Dice que la Renaixença, dice, ¿cómo podemos defender la famosa Renaixença, el renacimiento del catalán como lengua, que llevaría teóricamente al renacimiento de la conciencia nacional colectiva de Cataluña y por lo tanto a la aparición del nacionalismo, si nunca existió la Renaixença, ¿no? O sea, la propia Renaixença es una historia inventada, ¿no? Y de hecho el canon de la historia del nacionalismo se escribe en 1920, Rovira y Virgili, en la historia de los nacionalismos catalanes, que curiosamente, salvo este libro y alguno más, no hay un libro canónico de la historia del nacionalismo. El propio nacionalismo evitó escribir durante 100 años su propia historia. Es un misterio. Es un misterio. Y es ahora, y de hecho por eso seguía el canon de Rovira y Virgili, y se a replicar, algún matiz, pero ahora están empezando a aparecer historiadores, aunque estén excluidos del mundo académico o alejados, pero que están negando que existiera la Renaixença. Simplemente es un relato a posteriori, digamos, de construir una historia de un renacimiento que no existió nunca, ¿no? Entonces, como la guerra de sucesión española, que se ha convertido a posteriori en una guerra de secesión. Sí, claro, por eso... En una guerra de España contra Cataluña, o de Castilla contra Cataluña. Sí. De hecho, los primeros nacionalistas tenían en alta estima la obra de los Borbones, y en el número 1 de la Veu de Cataluña, que es el órgano oficial de la Lliga, Prat de la Riba, que es el primer gran político catalanista, dice: tenemos que recordar a los héroes de 1714, pero no imitarlos. ¿Por qué? Porque eran conscientes del beneficio, que en eso sí que escribo en este libro, digamos, los grandes beneficios económicos que sufre Cataluña en el siglo XVIII, son tan brutales, tan impresionantes, que todos los recibimientos de los Borbones en el siglo XVIII, pasando por Carlos III, que era hijo de Felipe V, hermanastro de Fernando VI,
pues cuando viene de Nápoles como rey y viene a ocupar el trono en España, no va a Valencia, va a Barcelona, donde es recibido, vamos, con unas fiestas y unos jolgorios que duran días enteros, porque toda ya la burguesía catalana ya está notando todos los beneficios económicos de los Borbones, ¿no? Cuando llega Carlos III, la gente, sobre todo los críos, cantaban en las calles "Viva Carlos III el verdadero", en alusión al archiduque Carlos, el archiduque Carlos, el pretendiente, que estuvo aquí. Y también, ya que estamos con la guerra de sucesión, y para acabar de despacharla, tenemos que hablar de más asuntos, muy poca gente sabe que Felipe V fue jurado rey por las Cortes catalanas en 1702, 1703, que él fue a Cataluña y ahí es jurado por las Cortes catalanas, y que concede el rey nuevos privilegios a Cataluña. Que luego hay un movimiento de conspiración en el que participan todo tipo de españoles, de austracistas, en el que también están unos catalanes que hacen el Pacto de Génova. Sí, que curiosamente no es la Generalitat la que la firma, porque la Generalitat es felipista, y si queréis cuento una anécdota que no se sabe, pero que es muy interesante para entenderlo. Son los vigatans los que firman el Pacto de Génova, que son los comerciantes que están en relaciones a través de la costa del Maresma, con exportación e importación de vinos y alcoholes y tejidos, y ellos son los que firman como comerciantes el Pacto de Génova, que es la intervención de Inglaterra y Holanda a favor del archiduque Carlos. Es como si, yo que sé, la SEAT aquí declarara la guerra contra un país porque le interesa, ¿no? O sea que esto es el Pacto de Génova, no hay ninguna sola firma del presidente de la Generalitat. Entonces, cuando se hace este pacto, los ingleses y los holandeses cumplen y van a tomar Barcelona, ¿no? Bombardean Barcelona. De hecho, es muy divertido porque una de las navidades de Artur Mas de presidente se felicitó con el bombardeo de Barcelona, y resulta que quien estaba el dibujo de la época recoge el bombardeo de los austracistas contra la Barcelona felipista, ¿no? O sea, y hasta que alguien se dio cuenta y quedaron en ridículo. Pero es muy curioso que en esos bombardeos queda herido el presidente de la Generalitat y lo dejan morir. Lo dejan morir 8 días. Las crónicas dicen que muere agotado porque ni siquiera le cuidaron, lo dejaron tirado en una habitación hasta que muriera. Y entonces, para tener un margen. Entonces se prepara desde el ayuntamiento unas revueltas, y a partir de esas revueltas dan un golpe de Estado. Bueno, hay varios golpes de Estado de los austracistas, cada vez de sectores más radicales en los que está implicado Casanova, y eso permite que las tropas austracistas entren en Barcelona y haya una fuga de miles y miles de barceloneses felipistas, ¿no? Que es una marcha que no se cuenta, ¿no? Pero Casanova, que no era nadie, resulta que también unos misteriosos tumultos, muere uno del Conseil de Cent, que era del ayuntamiento, y se elegían por insaculación, por sorteos, y él sale elegido casualmente como miembro del ayuntamiento, lo cual le da derecho a participar en los brazos, en la Junta de Brazos, que son las fuerzas del ejército de Cataluña, de la nobleza y tal, y el Conseil de Cent, y misteriosamente muere el alcalde también, en otro tumulto, y entonces él es elegido también al azar alcalde, y como alcalde, como jefe del consejo, o sea, el alcalde toma posesión y mando de todas las tropas de Cataluña, O sea que eso lo voy contando en el libro. El alcalde de Barcelona toma el mando de todas las tropas de Cataluña. ¿Esto no es una especie de centralismo? Esto es un centralismo, y esto se ha llamado el golpe de Estado concejil. O sea que claramente, bueno, muy pocos historiadores lo han contado, pero esta historia ha sido acallada totalmente. Yo la saco en el libro porque se ve claramente, o el azar le iba, vamos, de fábula en todos los procesos de elección, porque eran por insaculación, por sorteo, o ya tenían fama en aquella época que se manipulaban, ¿no? Entonces Casanova llega a tomar el poder absoluto, y por eso el personaje de Villarroel, que es el comandante en jefe de las tropas de Cataluña, queda totalmente arrinconado.
De hecho, él intenta pactar la rendición de Barcelona, porque en 1713 ya se ha firmado el Pacto de Utrecht, por tanto ya no hay guerra, y Barcelona sigue resistiendo, y Villarroel dice esto, ¿no? Pero Villarroel lo tienen desplazado, y además porque él había nacido en Galicia, por lo tanto no tenía pedigrí, y al pobre este sí que muere en prisión, y además de forma muy trágica, ¿no? Pues casi seguro murió en Galicia, en un tipo de prisión que subía las mareas y el calabozo estaba al nivel del mar, y entonces les daba el agua de la marea y iba pudriendo pues las piernas y tal. Pues este, que es, digamos, el verdadero héroe de esa Barcelona, no tiene ni un solo monumento en Barcelona. Tiene una calle, pero poco más. Hay que insistir en que Casanova fue indultado por Felipe V y murió de viejo, creo que en los años 40 del siglo XVIII, fuera de Barcelona, en Mataró. Sant Boi, habiendo ejercido su profesión de abogado tranquilamente. Y habiendo denunciado a sus hijos y habiéndolos también retirado toda la herencia, o sea, habiéndoles quitado la herencia. Un encanto de individuo. Un personaje tremendo, ¿no? Pero, ¿y por qué crees que Casanova se empeña en esta resistencia? ¿Porque tenía detrás a los firmantes del Pacto de Génova que estaban ahí presionándole, o porque ya se había llegado a un punto, pues como los que rodeaban a Hitler en el búnker? Sí, yo creo que a un punto de no retorno, y esto explicaría psicológicamente el fenómeno, ¿no? Es un personaje, por eso, que en el libro he cogido algunos cuantos personajes que más o menos hemos conseguido desmitificarlos, pero que no habíamos penetrado en la psicología, ¿no? Entonces, cuando vas entrando en esta psicología, porque él mismo hace un manifiesto súper patriota, español, esto es innegable, pero hay algo en esa psicología de ese personaje que lo ves en esto, que es un punto de soberbia, ¿no? Del no retorno, cuando ya todo sentido común, y por el bien de Cataluña y por el bien de Barcelona, pues había que abrir la plaza. Sí. Eso, vamos, lo decía todo el mundo. Pero hay un ímpetu popular, y entonces él tiene la necesidad de liderarlo, pero es una especie de liderazgo ciego, ¿no? Javier, ¿y por qué consideras que Rafael de Casanova es un icono para el separatismo, para el no separatismo, a pesar de todas las evidencias que demuestran que él hace ese manifiesto españolista, que la guerra no fue una guerra de secesión sino de sucesión? Es decir, ¿qué más pruebas hacen falta para desmarcarlo de este mundo separatista? Bueno, yo creo que lo has dicho muy bien, es un icono, pero casi es un icono por casualidad, ¿no? Porque si los historiadores hubieran sido serios, se hubieran dado cuenta que Casanova hacía el personaje por todos lados, ¿no? Como estratega militar, como todo, ¿no? Y él tiene la suerte, Casanova, de que muy posteriormente, en la exposición de 1888, se encargó una estatua a Casanova, ¿no? Y esa estatua estaba por el Parque de la Ciudadela. Luego fue trasladada al lugar donde está actualmente. Bueno, esa estatua se ha ido moviendo, Franco la quitó, luego volvió. Pero, digamos, es a principios del siglo XX cuando emerge la Lliga, que es un partido político, y retoma una pequeña... el primer 11 de septiembre moderno es simplemente un acto en el cual se hace una misa por los difuntos de 1714, ¿no? Y toda la izquierda, lerrouxista, está en contra del 11 de septiembre... y hacen un pequeño homenaje floral. Ahí los apalean, la izquierda les apalea a los catalanistas, porque además el ayuntamiento lo prohíbe porque era lerrouxista el ayuntamiento. Y entonces, claro, la estatua de Casanova estaba ahí y se va convirtiendo en un icono porque es el punto de resistencia del catalanismo, ¿no? Y poco a poco, lo que era un acto simplemente religioso, una misa, y además con la carcundia de toda Cataluña, poco a poco se va deslindando, el acto religioso ya queda separado, y entonces poco a poco se va convirtiendo la ofrenda floral en una reivindicación, insisto, del conservadurismo catalán. Y esto dura hasta la República. Cuando llega la República, le hacen un reciclaje el Companys y compañía,
y lo convierten en un ídolo antifascista. Antifascista. Sí, todo esto. Claro, la guerra civil se celebraba el 11 de septiembre y Casanova era el gran luchador contra el fascismo y tal. Claro, yo creo que al final tuvo la suerte que alguien le hizo una estatua en 1888. Si la estatua se la llegan a hacer a Villarroel o se la llegan a hacer otro, hubiera sido otro el personaje mítico, ¿no? Sí. Pero es así, la historia es así, ¿no? A veces. ¿La estatua estuvo fuera de la circulación durante el franquismo? Sí, la estatua retirada, fue no a un fue almacén, pero no fue desmontada ni destruida, ni nada, ¿no? Como hicieron posteriormente, ¿no? En la transición con otras estatuas. O como acaban de hacer con la del Marqués de Comillas. Sí, bueno, esa también es otra historia también digna. Y hablamos de ello aquí con Javier. En un episodio de Cita con Historia. Por cierto, a Ada Colau habría que decirle que retirara una fachada del Palau de la Generalitat, porque de la Edad Media se recoge en una fachada unas arquivoltas donde hay reflejado hasta todas las clases sociales de la ciudad de Barcelona, y en medio hay un careto enorme que es de un negro, porque debido a las pestes y a la escasez de población se traían muchos esclavos o se traían negros, ¿no? Y entonces en Barcelona hubo un momento que un 10% de la población era negra, y en homenaje a esos negros, pues la Generalitat pues cuando mandó esas arquivoltas, pues un negro, ¿no? Y se nota un negro con las orejotas enormes. Pues si al Marqués de Comillas hay que quitarlo por negrero, pues también habrá que desmontar la fachada gótica de la Generalitat, ¿no? Claro. Y además por ese estereotipo que hace del negro. Sí, claro, hace negro. Que se note que negro. Se nota mucho. Si uno se fija, el careto es el doble de grande que los demás. Por eso digo que estaba hecho con un cachondeo. Sí. Bueno, hay que insistir en que el Marqués de Comillas no fue negrero, digan lo que digan las... bueno, claro. Esto es una cosa que ha ido rodando desde que un cuñado del Marqués de Comillas, que había sido poco favorecido en la herencia, pues perpetra un libelo contra él. Y claro, eso se lo han creído por un lado los catalanistas. Claro, no dejaba de ser un advenedizo, un chico de familia muy humilde que tuvo que emigrar a Cuba para ganarse la vida, y por otro lado las izquierdas, que claro, un señor marqués que es empresario y que se hace rico y que recibe un título nobiliario de Alfonso XII, pues hay que ir a por él. Para acabar con la guerra de sucesión, hay una anécdota muy curiosa que quiero que nos hables de ella, que es que Felipe V se casa en Cataluña. Con María Luisa Gabriela de Saboya. Se casa en Figueras. Y que esta mujer es la madre de dos reyes de España, Luis I, que dura unos pocos meses, y luego Fernando VI. Y al morir Fernando sin descendencia, estaba casado con Bárbara de Braganza, es cuando hay que llamar a Carlos, que era hijo de Isabel de Farnesio, la segunda esposa, y rey de Nápoles. Pero en Figueras, cuando llega la primera reina de Felipe V, se hace una fiesta de estas descomunales. Sí. Y esto es dentro de una tradición de, por ejemplo, el Principado de Gerona. Lo hace el segundo Trastámara que gobierna, no, el primer Trastámara que gobierna en la Corona de Aragón, como, digamos, en la tradición del Príncipe de Gales y la tradición del Príncipe de Asturias, para darle un realce y sentido de principado a Cataluña. Y también me recuerda muchísimo cuando Fernando VII llega de Francia, del exilio, a Barcelona, a Cataluña, a España, entra por Cataluña, y en el río Fluvià, vamos, la recepción que tiene, ahí es donde sale el deseado, ¿no? Porque es tan brutal por los gerundenses que las crónicas son esto. De hecho, en 1718 ya Felipe V, hace las primeras leyes de proteccionismo de los productos catalanes, prohíbe la importación de tejidos ingleses. Esto ya promociona, hablamos del 18. Y pocos años después, esto lo explico en otro libro, monta su guardia personal, que es la Guardia de Granaderos. Se monta con la nobleza catalana, que le ha sido fiel, que
que los granaderos no es parte del ejército, sino que es parte de la Casa Real, que no era poco, o sea, que era su guardia de máxima confianza. Y pues Carlos III abre todos los puertos para cargarse el sistema austracista de puerto único en Sevilla, bueno, Cádiz, pues abre los puertos porque además piensa que así puede cobrar más impuestos al haber más puertos francos con comercio de América, y eso es lo que permite el inicio directo de comercio de América-Cataluña, ¿no? O sea que por eso se entiende que toda la burguesía catalana, cada vez que llegaba un Borbón, y todos los catalanes en general, salían, vamos, a las plazas y a las calles con locura, ¿no? Y de hecho también se explica, por ejemplo, pues porque Barcelona fue una de las primeras ciudades iluminadas de Europa, porque en una de estas celebraciones de uno de los Borbones, de Fernando VI, si mal no recuerdo, pues se decide el ayuntamiento engalanar la ciudad con un tipo de iluminado nuevo, que es con aceite y tal, o sea que Barcelona iba a golpe de golpe de Borbón, ¿no? Borbón, a golpe de Borbón. Nunca mejor dicho. Bueno, cuando Comillas, el Marqués de Comillas, se establece en Barcelona en los años 60 del siglo XIX, Barcelona era la ciudad, el puerto con más vínculos con lo que quedaba del imperio colonial español, Cuba y sobre todo Filipinas, porque también se había abierto el canal de Suez y se había cortado muchísimo el tráfico. Ya no había que contornear África, sino atravesar el Mar Rojo, el canal de Suez, llegas al Mediterráneo y el primer puerto peninsular con el que topas es Barcelona. Sí, por eso Barcelona tiene una plaza también dedicada a Lesseps, y la recepción de Lesseps en Barcelona fue apoteósica, porque ellos pensaban, la burguesía catalana quería que Barcelona fuera la capital ultramarina de España, ¿no? Y entonces, haciendo coincidir esto, ¿no? La apertura del canal de Suez con todo el Marqués de Comillas tenía puesto a la navegación, toda su flota mercante. Bueno, es verdad que también ha recibido críticas de que todo esto lo utilizaba para llevar los soldados y no sé qué, y las guerras y no sé cuántos. Bueno, la historia es la historia, pero que Cataluña se hizo, como se hizo rica, la región más rica de España, y que Barcelona fue una ciudad que, en comparación con Madrid, y hay que decirlo, aunque estemos en Madrid, pero Almirall, que es uno de los líderes de la izquierda, el republicano federalista que inventa el catalanismo de izquierdas, también otro personaje que déjalo correr, digamos, cuando tiene una visita a Madrid, la visita tiene un escrito, y entonces ve esta Madrid tan empobrecida, tan rural, y claro, comparada con Barcelona y el esplendor y la riqueza, pero ese esplendor y esa riqueza había venido gracias a las leyes que venían de Madrid, ¿no? No sé si me explico. Entonces hay esa especie de envidia, ¿no? Que también explica el resentimiento de la burguesía catalana, ¿no? Y el constante intento de convertirse en un lobby, ¿no? para seguir beneficiándose. De hecho, yo creo que explicaríamos incluso hasta el paso al independentismo radical actual como un último lobby, una forma de lobby, cuando ya Cataluña pierde, digamos, esa capacidad de negociación que tenía. Vamos, en tiempos de Franco había siempre un ministro catalán sin cartera, ¿no? Porque era línea directa con Franco, ¿no? Porque seguían los lobbies como en época de los Borbones, o sea que y entonces en estos momentos con las autonomías se vuelve contra Cataluña, porque se pone en un estado de igualdad con otras regiones, y entonces dice, pues mire, ahora hay café para todos, pues café para todos, ¿no? Y entonces a partir de ahí es cuando el nacionalismo tradicional o el catalanismo desencaja una estrategia que le había funcionado pues siglos, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, hay que recordar que Jordi Pujol, y también el catalanismo que él alimenta con sus subvenciones y sus series de televisión en TV3 y sus libros de historia, por ejemplo, te echa en cara, dice, bueno, ahí en Madrid, que hacen una línea de AVE que no va a ninguna parte, que Madrid-Sevilla y tal, en vez de unir Barcelona con el resto de Europa en el ancho de vía internacional y demás. O sea, son esos desprecios y esas soberbias que desde luego te hacen muy poco simpático, y que esta burguesía catalanista quiere que los recursos de todos los españoles se dirijan a donde ellos les pete. Sin embargo, tú y yo, ya lo comentamos en otro programa, creo que el dedicado al Marqués de Comillas, claro, hemos visto cómo nuestras regiones industriales se están desplomando.
Bueno, por diversos motivos, porque no se han sabido adaptar a los nuevos tiempos. La reconversión industrial les hizo mucho daño, y también creo yo que ha sido muy importante toda la burocratización de las diversas autonomías. O sea, antes se decía que los vascos y catalanes listos pues iban a la empresa, y el catalán tonto iba a la política, ¿no? Se decía el hijo listo al negocio, el hijo tonto a convergencia. Sí, sí. De hecho, a principios, en el primer tercio del siglo XX, que es la eclosión de la Lliga, las grandes críticas que se hacía a Madrid es que era una ciudad de funcionarios y que todo el mundo quería ser funcionario, y así España no se levantaría. Y ahora, claro, te vas a los hijos de las grandes familias catalanas y todos quieren ser funcionarios de la Generalitat, y todos han acabado siendo funcionarios o políticos o... Sí, pero con enchufados, 100.000 ¿no? euros al año de sueldo. Claro. Entonces, eso ha desgastado esas viejas familias que ahora ya no... que han llevado empresas que habían durado 100 años y todas se están hundiendo, ¿no? De hecho, ya las grandes familias, la que va Becrem, los Curulla, bueno, todos los que han apoyado el catalanismo, de hecho ya no llevan sus empresas los hijos, porque los hijos son los vividores, tienen unos gerentes externalizados, ellos cobran las acciones por acciones y viven de eso, ¿no? Y van apoyando el nacionalismo como una pose, como creyendo que volverán los viejos tiempos. Y ahí siempre yo digo que para entender el catalanismo hay que tener mucha psicología, ¿no? Ya es una decadencia, entonces la ilusión del viaje a Ítaca es como volver a esa Cataluña que había sido esplendorosa, rica, una burguesía potentísima, y eso, por desgracia, no va a volver, ¿no? Bueno, un modelo puede ser la familia Godó, que claro, ¿cómo sobrevive la vanguardia? Cobrando subvenciones. Sí, es un prototipo de familia venida menos, claro. Pero Y capaz de vender su alma, lo que sea, ¿no? Es que tenemos que La Vanguardia era el periódico de información general más vendido de España en los últimos años del franquismo. Sí. Hasta fue propietario el conde de Godó de la Codorniz. No sé si tú te acuerdas de esto, Javier D'Arciesa. Sí. Propietario de la Codorniz. Siempre se ha dicho que La Vanguardia Española fue de los periódicos que más ha ido a Franco. Sí. En su momento, ¿no? De hecho, y al Fútbol Club Barcelona. el fútbol, sí. De hecho, el Rolls Royce que tenía Franco fue regalado por el conde de Godó, o sea que el agradecimiento de devolverle los talleres que habían sido confiscados, claro. Sí. Bueno, tú cuentas en tu libro sobre Companys que La Vanguardia se la acaba apropiando Negrín durante la guerra, porque La Vanguardia, como el ABC de Madrid, siguen saliendo durante toda la guerra. Es muy curioso porque se hacen con ellos, pues en Madrid la UGT se hace con el ABC, y en La Vanguardia pues la acaba pasando por varias manos, y al final la acaba controlando Negrín cuando se traslada el gobierno de la República de Popular de Valencia a Barcelona, y que la usaban contra Companys. Sí, ahí Companys acaba siendo nada, una especie de personaje histriónico, porque en el relato nacionalista dicen que Franco acaba con el Estatuto de Autonomía en el 38, cuando las tropas nacionales entran en Lérida, se conquista Lérida. Esto lo cuenta en un libro Pujol, que recuerda cuando era pequeño, como su tío le decía: ahora ya hemos perdido la guerra, ¿no? Ya cuando ya se ve, ¿no? Los nacionales han entrado en Lérida, y decreta la anulación jurídica del estatuto. Pero el estatuto, ya Negrín en el 37, ya a partir de ahí ya empieza a quitarle todas las competencias que tenía la Generalitat. Por cierto, competencias que el propio Companys ya había liquidado antes del 37, porque lo que nadie cuenta, y tiene que ver con los golpes de Estado de Rafael de Casanova, el propio Companys da un golpe de Estado haciendo una legislación ya en plena guerra, en la cual el Parlamento de Cataluña se queda sin funciones, y todas las funciones pasan a asumirlas el gobierno de la Generalitat, que en ese momento está pactado con los anarquistas especialmente, y simbólicamente con otras fuerzas políticas, pero el Parlamento se queda sin funciones, o sea que Companys da un golpe de Estado. Y a partir de ahí, lo que pasa que luego viene el 37, Companys abandona a los anarquistas, los traiciona y se alía con los estalinistas, y la Generalitat
se queda en manos de los estalinistas y es el propio gobierno de Negrín el que le va quitando todas las atribuciones de seguridad, porque desde Valencia mandan 3.000, también nos han hecho creer siempre en el imaginario, ¿no?, los miles de las fuerzas nacionales entrando por la diagonal. En el 37, después de los hechos de mayo del 37, entran 3.000 guardias de asalto por la diagonal desfilando para poner orden en Barcelona. Y acabar de liquidar a todos los anarquistas y entregar el poder a los estalinistas. Y allí es cuando Companys ya ha perdido toda fuerza. Y de hecho la única posibilidad que tenía la Generalitat de tener un papel importante en la guerra, el Companys lo desmonta porque es un intento de golpe de Estado también de catalanistas más radicales de Companys contra Companys. Companys los detiene, los entrega a los anarquistas. Algunos los exilian a Francia y otros los matan los anarquistas, que son gente de Esquerra Republicana, de su partido, pero que pensaban, y además con toda claridad, que la revolución se había descatalanizado y entonces el culpable era Companys por haber pactado con los anarquistas, ¿no? Entonces estos catalanistas tan radicales preparan un golpe, que es el golpe que se llama de Revertés o de Casanova, que era el presidente del Parlamento, y Revertés era el proxeneta de Companys, era el que le buscaba a las mujeres y tal, a las jovencitas. Y Revertés está tan seguro, como conocía todos los trapos sucios de Companys, de que Companys no le va a vender, no le va a traicionar, no le va a vender a los anarquistas. Él está detenido por intento de golpe de Estado. Le dice, bueno, si tú me entregas a los anarquistas, yo canto todas las suciedades habidas y por haber. Y entonces Companys le dice, sí, pues te daré la carta de libertad, le firma la excarcelación, pero lo entrega a los anarquistas y los anarquistas lo matan a la misma noche en la carretera de Calaf y ya está. Y así Companys trataba a sus amigos, ¿no? O sea, que este es uno de los asesinatos de las cunetas, que se dice. Se ha sí, encontrado... pero este era el amigo. ¿Se encontró su cuerpo? Revertés sí. Bueno, tú en tu libro de Companys hablas de los 8.000 y pico asesinados catalanes, en su mayoría, que se producen en Cataluña durante la guerra civil, o sea, bajo el mandato, bajo el gobierno, aunque fuese al final, como dices, simbólico de Companys. Sí, pero casi la mayoría de asesinatos se producen en la primera fase, hasta el 37. Es que luego ya no había más que matar, porque la mitad se habían fugado, que esto nadie habla, de los que se escapan a la zona nacional, que hay más de 30.000 catalanes luchando en el ejército nacional y se calcula entre 200 y 250.000 exiliados que por edad no pueden estar, pero que se pasan a la zona nacional. Y es verdad que los asesinatos son tremendos. Hay 400 asesinatos que son firmados por Companys, que también es un fraude de ley de la Generalitat y de Companys, porque se saca de la manga Companys una ley que no pasa por el Parlamento, porque el Parlamento ya ha quedado anulado por el propio Companys, según la cual la Generalitat puede presentarse en causas militares. Y cosa que no podía, porque un tribunal militar claro, no podía entrar. Entonces Companys la Generalitat de Companys presenta causas contra los militares. De hecho hace un decreto de disolución del ejército apoyándose. Claro, imaginaros el absurdo, ¿no? Estalla la guerra civil, el gobierno de la República da orden de desmilitarizar, o sea, se anula el ejército en las zonas alzadas, ¿no? Queda anulado el ejército. Y entonces en Cataluña aprovechan este decreto de disolución del ejército en las zonas alzadas para decir que en Cataluña se ha disuelto el ejército, y entonces mandan a los soldados, los mandan a casa, y es cuando los anarquistas toman el poder, ¿no? Y entonces 400 más o menos son fusilados con juicio, pero 8.000 son asesinados en cunetas o con juicios de los tribunales estos populares que se inventaban en los pueblos, que evidentemente que no tenían ninguna garantía. Pero todavía hay... yo estoy profundizando en los estudios sobre la persecución, y hay cantidad de cuerpos que no se han encontrado nunca, entre otras cosas porque
porque se encargaban de hacerlos desaparecer, pero ya se utilizaban crematorios. Por ejemplo, Esquerra Republicana tenía una checa en Montcada y Reixac, y los muertos, para que no se encontraran y les pudieran denunciar nunca de agrosasinato, los llevaban a los crematorios de la cementera de Montcada y Reixac. O sea que los primeros crematorios ya aquí, en España y por Esquerra Republicana. Y en San Elías, la checa que más brutal de todas, que fuera de San Elías, conocemos que había la forma de cortar a la gente en trozos, y muchos no aparecieron porque se echaban de comer a los cerdos. Y después, con esos cerdos, cuando los mataban y hacían chorizo, sabemos por testimonios que iban por el barrio, los anarquistas de la Checa, vendiendo chorizo de cura o chorizo de monja. Sí. Eso es otra... Esto no es leyenda urbana, esto era así. Supongo que esto no lo quiere recordar a la Colau en sus homenajes a las víctimas del franquismo. Ni Pablo Iglesias cuando se emociona en el Congreso de los Diputados. Sí, pero mira, esto aún lo entiendes, ¿no? Porque son todos lo que son. Pero lo que siempre yo he denunciado, que es lo más hipócrita y lo más vergonzoso, es la postura de Xavier Trías, de Convergencia, cuando hizo los homenajes a los fusilados por Franco en el castillo de Montjuïc, cuando su tío es fusilado, su tío Ignacio es fusilado porque era de los que se había alzado, y es fusilado por los republicanos. Y evidentemente en ningún momento ha mencionado a su tío ni ha homenajeado a su tío, y esto sí que es, digamos, de bajeza moral muy alta, ¿no? Javier, ¿es comprensible que en el siglo XXI, y con lo que sabemos, que Luis Companys tenga el nombre de un estadio de fútbol y de una avenida principal en Barcelona? Sí, lo que ahora comentaba, incluso ahora, como la Iglesia en Cataluña está más que desquiciada, incluso algunos ahora ya se están animando a pedir su proceso de beatificación, ¿no? Claro, esto no tiene ni eso no tiene que hacer ni pies, ¿no? Pero es verdad que también lo cuento en el libro de Companys. Al principio Tarradellas, que era bastante listo, o sea, la primera biografía que sale de Companys la hace Osorio, que había sido ministro en tiempos de la República, y la hace en castellano, precisamente. Después salen 2 o 3 del exilio, muy malas, porque Companys en el exilio tiene muy mala fama antes de que ser detenido por la Gestapo y entregado a España. Tiene tanta mala fama entre los catalanistas que nadie se dignan a hacerle una biografía, ¿no? Y cuando llega la transición, Tarradellas promueve que se hagan biografías de Macià, porque él quiere identificarse con Macià y no con Companys. Y curiosamente, en el inicio de la transición, con cuentagotas salen referencias a Companys. Y después, ya con Pujol, es cuando empiezan a intentar recuperar la figura de Companys. En el proceso, cuando Artur Mas abre el proceso de reto al Estado ya secesionista, a partir del 2012, curiosamente, del 2012-2015, empieza a moverse otra vez la figura de Companys como personaje. Pero, bueno, sale mi obra y empieza a salir pues infinidad de artículos, y nosotros hicimos un esfuerzo impresionante pues para dar a conocer el magnicidio magnicidio en el sentido grande, no del personaje, el genocidio, el genocidio catalán, porque se subtitula así el libro. Y entonces, bueno, parece que la figura de Companys la tienen que acallar, porque es la evidencia histórica es tan abrumadora. Yo tengo 2 familiares, nunca lo he contado en pocas ocasiones, 2 familiares de mi madre asesinados por Companys, ¿no? Sí, esto en los pueblos piensa que todavía estos temas no se tocan. Ya han pasado 40 años después de la transición, no te digo ni a la guerra civil, ¿no? Claro. Y son temas porque además el fenómeno sociológico es que ahora incluso muchas familias de las que tenían familiares asesinados por Companys, claro, son de la CUP o son de Esquerra Republicana, con lo cual tienen que explicar por qué Companys mató a su bisabuelo o a su abuelo. Fíjate, Javier, en el separatismo catalán hay muchas contradicciones. Recuerdo cuando Artur Mas fue a
a la beatificación de unas monjas, claro, y su socio de gobierno era la Esquerra Republicana, que es quien había asesinado a esas monjas. Sí. Por cierto, un bisabuelo de Artur Mas, que era negrero, que ha salido ahora también en reciente investigación. Sí, no, y esto nos lo encontramos, que es tremendo. Quim Torra, que ya hemos visto lo que piensa a través de sus tweets y todo esto, va a misa cada domingo con su familia. Y Junqueras, claro. Y Junqueras es católico, y la Ferrusola, la Madre Superior, era la que ayudaba a repartir la comunión en la parroquia, allí al lado de donde viven, en Ronda General Mitre de Barcelona. Y entonces, claro, alucinas como los monjes de Montserrat te sacan las esteladas y pidiendo referéndums de autodeterminación y tal, cuando les mataron 22 monjes, ¿no?, en la guerra civil. Incluso, por cierto, uno muere porque lo cogen obligatoriamente y lo mandan al ejército republicano y muere ahí, ¿no? Pero porque está obligado, o sea, sí, a luchar, ¿no? Y muere. Pues yo le oí al actual abad de Montserrat decir lo siguiente, decir, bueno, nosotros que tuvimos monjes mártires en los dos bandos... Era un monje que obligaba a luchar en el bando republicano. Y entonces ya dices, cuando llegamos a esto, es un delirio colectivo de tal nivel que no puedes, o ríes o lloras, no hay otra cosa. Te quiero preguntar por lo siguiente. Yo en mi libro Eternamente Franco recojo una cita de Julius Ruiz en un libro que se titula La justicia de Franco, en la que explica que la represión posterior que se produce después de la entrada de los nacionales en Madrid fue aceptada por el pueblo madrileño porque a él no le tenían que convencer de que los rojos eran unos asesinos que habían estado matando y violando y saqueando sin ningún problema, porque lo había visto con sus propios ojos. La gente lo veía, las checas ahí estaban y aparecían por las mañanas pues cadáveres en la casa de campo o en los solares. ¿Algo parecido se puede decir que pasó en Barcelona? Sí. Perdona, la represión posterior que hace el franquismo en Cataluña está también evaluada, pero en unos 3.200, hay ronda entre 3.200 y 3.400. Es decir, que la represión que se comete triplica casi. El Frente Popular en Cataluña es de 8.000 y pico en 3 años, y mientras que el Estado franquista fusila, después de juicios como los queramos decir, pero hubo un procedimiento legal con defensores, con petición de indulto, en 10 años fusila a la tercera parte. Sí, y además todos son delitos de sangre, todo esto sí que está probado, o sea, en ningún... No hay un solo fusilado que no hubiese cometido delito de sangre. Y probado. Es que es muy importante esto, Javier, porque intentar anular los juicios del franquismo es poner en el mismo lugar asesinos con víctimas. Claro. Por eso en el libro también por primera vez aparece, en el libro de los descontrolados de Companys, aparece por primera vez el listado en Barcelona de 1.300 milicianos organizados perfectamente por distritos. Salen las listas de las secretarias, de los choferes, de los cocineros, de las chicas de la limpieza. O sea, que no eran asesinatos descontrolados, que se les había ido la mano. No, eso estaba perfectamente controlado. Organizado. Ahora ya cada vez más, a partir de este libro, yo he empezado otras investigaciones donde se ven muy claramente los contactos con los comités, como en un pueblo se elaboraban las listas, se enviaban los de un comité a otro, y entonces es evidente que no es comparable. No es comparable primero porque hubo juicios sumarísimos, es verdad, es muy duro que fusilar, pero fueron delitos de sangre. Y entonces, la causa general queda registrado los testimonios por pueblos, se sabe con nombres y apellidos, se sabían los que estaban ya en Francia, se habían exiliado, y luego lo que nadie cuenta es que de los exiliados, claro, dicen, Cataluña sufrió un éxodo brutal, ¿no? Con la guerra. La gente huye, pero es que la gente, claro, iba huyendo de la zona republicana, con lo cual iban huyendo de Valencia o iban huyendo de todos sitios, iban acumulando en Barcelona. Muchísimos de los que salen a Francia cuando ya las tropas nacionales van alcanzando la frontera no son ni catalanes, porque son gente que ha ido huyendo de esto, y luego, claro,
te encuentras con infinidad de testimonios de gente que puede volver al cabo de 2, 3, 4, 5 años cuando alguien avala en el pueblo de que no ha cometido delito de sangre. Entonces puede volver, se incorpora en la vida y vuelven muchísimos, ¿no? Has mencionado que hay una petición para la beatificación de Companys. En tu biografía yo he encontrado un testimonio de los muchos que citas que me ha impresionado. Te quería preguntar si a este señor, que se llamaba Marcelino Nadal, nadie ha pensado en beatificarlo, ningún sacerdote. Cuento lo que tú reproduces. Bueno, había dejado el seminario, Marcelino Nadal, vivía con su hermano casado, que tenía 10 hijos, mientras que él, lógicamente, pues estaba soltero. Llegó una patrulla a la casa, estando el hermano, Marcelino, solo, buscando al hermano. Y Marcelino les dijo: mi hermano está fuera, no lo encontraréis. Además, vosotros buscáis una víctima. No es preciso que sea él. Él tiene mujer, tiene 10 hijos, a los que dejaréis en la miseria más espantosa. Yo soy soltero, soy muy católico. Fijaos bien, he sido jesuita. O sea, cómo les incitaba. No soy mejor presa. Vuestros apetitos serán satisfechos. Vuestra venganza será consumada. Mi hermano sentirá más mi muerte que la suya propia, que es un segundo de sufrimiento. ¿Todavía vaciláis? Tú añades, y no vacilaron, se lo llevaron y lo asesinaron. Impresionante el testimonio de este señor. No, en este libro se recogen muchos testimonios. Tenemos un problema que a los seglares, porque muchos estaban implicados, porque era su deber también como católicos en política, pues por esa extraña digamos pospastoral, ¿no?, del Vaticano II, donde no hay que mezclar política y religión, pues muchísimos seglares, simplemente por haber sido estar afiliados pues a un partido o a lo que fuera, entonces nunca se han movido sus causas de beatificación, pero son perfectamente mártires. Y lo que es más tremendo es toda la oposición del clericalismo catalanista en Cataluña y en Barcelona de negar incluso que el obispo Irurita hubiera sido asesinado, ¿no?, cuando hay todas las evidencias y se han puesto todos los impedimentos habidos y por haber para que sea beatificado. Y uno de los que más se opone es un monje benedictino, sí, Hilari Raguer. Sí. Bueno, Hilari Raguer es un reflejo clarísimo de lo que es la Cataluña catalanista, que ya muere porque es una persona que tiene un cáncer terminal. Las fotos lo ves y está ya prácticamente esquelético, y todavía pues en la Contra de la Vanguardia hace unos meses le entrevistaban y decía: estoy segurísimo, como si estuviera esperando la segunda venida del Mesías, ¿no?, estoy segurísimo que veré la independencia de Cataluña. Y dice: pues está muriendo. pero esto ya es el delirio, ¿no? Bueno, todo es posible, ¿no? Sí. ¿Por qué todo esto, todos estos martirios, estas matanzas, no se recordaron durante el franquismo y demás? O sea, porque hemos llegado a un punto en el que desconocemos todos este tipo de matanzas, de genocidio que se comete en España, que cometen las izquierdas y los nacionalistas sobre el pueblo católico. En cambio, estamos obligados por parte del poder, de los ayuntamientos del cambio y de la nueva izquierda, a recordar a cualquier pistolero o maquis que ande por ahí y que fue fusilado, que a veces fue incluso asesinado por orden del Partido Comunista por sus propios camaradas, como hubo varios casos, como el de Gabriel Trilla y otros de los que algún día hablaremos. Y en cambio, como digo, hemos olvidado todos estos testimonios impresionantes de sacrificio, de fe y todos este genocidio. Sí. Bueno, eso es una explicación de por qué Cataluña es una de las sociedades más secularizadas de España, ¿no? Porque ha habido una traición a la memoria de los propios mártires. Es verdad que los pueblos claro, eran pueblos rurales, eran pueblos pequeños donde hubo muchísimos asesinados, y entonces siempre quedó como un estigma, ¿no?, que los pueblos estos no se quería hablar, que quedaron rotos, fracturados, y luego sobre todo cuando dices vamos a recuperar la memoria histórica, resulta que los que tienen que recuperar la memoria histórica, sus hijos y sus nietos han pasado políticamente al otro bando, ¿no? Y entonces claro, no son los primeros que no les interesa, más bien les interesa dar a entender que
hacerse perdonar, ¿no? Y eso en los pueblos es muy importante, ¿no? Y también no hubo o desapareció ese afán de revanchismo que no, eso es evidente. Es verdad que, claro, es inevitable, hubo peores revanchismos, pero hay una cantidad de testimonios de gente que estaba de izquierda, socialistas, que estaban deseando, republicanos, que estaban deseando que acabara la guerra, que entrara Franco, pero esto está escrito en biografías. Bueno, la familia de Pascual Maragall, que mutiló el diario del padre, que cuenta: por fin ha llegado Franco, por fin, que en la biografía que hicieron de Pascual ordenaron a Esther Tusquets, si no me acuerdo quién era la otra biógrafa, a suprimir ese texto. Oye, me gustaría aprovechar lo que tenemos a Javier Bararicoa, que no nos queda nada y se nos ha pasado volando, que nos explicara muy rápidamente cómo está la situación y tu situación personal, porque sabemos que has sido objeto de acoso permanente, ¿no? Por parte de las fuerzas de seguridad del Estado catalana, la administración catalana, sí. Es verdad. Bueno, 3 minutos nos quedan. En 3 minutos y menos explico que a mí me han espiado, como a muchos. Ya hemos presentado querellas, 8 querellas personales de gente que lo sabemos por un informe de la Guardia Civil, aunque ya en el Parlamento de Cataluña, por iniciativa per Catalunya, hizo una pregunta sobre Somatemps, que es una asociación en la cual participo, y el conseller de Interior dijo que no podía decir nada porque estaba bajo vigilancia, estaba en secreto por esto de los Mossos. Después hemos descubierto que, primero, que nos tenían todos los teléfonos pinchados. Esto sale en los informes de la Guardia Civil. ¿Ilegalmente estaban pinchados o ilegalmente? Sí. En principio es ilegalmente, y eso, por eso hemos puesto querella. Y saldrán más cosas, porque una vez la querella se pone en marcha y ya tienes acceso a la documentación. Ahora solamente hemos podido presentar querella aquellos que hemos salido públicamente mencionados por los informes de la Guardia Civil en medios de comunicación. Pero el otro día a uno de nuestros, digamos, hombres fuertes de la asociación, pues encontramos debajo del asiento del copiloto un geolocalizador. Le habían metido un geolocalizador. Entonces ya tuvimos que escribir: oye, nos espiáis, pero cada vez lo decís peor, ¿no? Porque... Y se metieron dentro del coche, pues un geolocalizador. Un geolocalizador. Tenía un geolocalizador. Otro en un coche también en el volante tenía un geolocalizador. Y bueno, y sabemos que, además, que estamos monitorizados. Esto nos lo dijo Mossos d'Esquadra, nos lo han dicho de confianza. Estar monitorizados significa que hay una serie de gente que nos tienen controlado el ordenador, nos tienen controlado el móvil, o sea que sois peores que los yihadistas. Sí, mucho peores. Están dedicando una serie de recursos, vamos, impresionantes. Que no han dedicado a prevenir, por ejemplo, los atentados de septiembre en Barcelona. O las mafias que operan en los puertos. Sí, pero esto es tremendo bueno, esto mete miedo, la verdad, Javier, porque, claro, estos querían crear la Republiqueta catalana y además, y claro, en su república vosotros habríais estado en una de estas listas negras de Companys. Sí. No, y sabemos que se han hecho listas negras y además han contado con periodistas, que ahora no puedo decir nombres y apellidos, pero periodistas expertos en fotografiar, fichar y pasar información de todo lo que seríamos la resistencia catalana, para entenderlos. O sea que si en un momento hubiera habido una independencia, aquí caemos todos, los más significados. ¿Y ahora se ve la luz al final del túnel o peor? No, ahora peor, porque presuponemos que Puigdemont quiere seguir teniendo protagonismo. El gobierno del señor Torra va a durar muy poco porque no cuenta ni con la CUP. Ya han anulado el voto delegado de Comín, con lo cual no tiene ya mayoría, con lo cual no va a poder gobernar, y creemos que Puigdemont espera convocar elecciones en octubre, y por eso ha fundado el famoso el movimiento del caudillo del 1 de octubre. Y todo depende, claro, no esperábamos el zapatazo de aquí en Madrid, nunca mejor dicho, el zapatazo de Zapatero o su hijo adoptivo, que es Sánchez, que va a debilitar toda la situación en Cataluña y nos va a dejar muy mal. Bueno, queda un minuto. Hay que recordar que eres autor del libro Eso no estaba en mi libro de historia de Cataluña, y que se lo dedicas a los jóvenes. ¿Crees que hay esperanza con la juventud? Porque a todos nos ha entusiasmado ver salir a tanto joven catalán a protestar contra las mentiras y el plan separatista de la Generalitat. Sí, hay una parte muy importante que, gracias a las familias, gracias a la educación de las familias, ha contrarrestado el adoctrinamiento y la ingeniería social en los colegios. Pero en los pueblos pequeños, y sobre todo en zonas como Gerona, ahí el lavado de cerebro es salvaje, ¿no? Y entonces
Entonces hay esperanza y es verdad que están saliendo muchos jóvenes y además curiosamente con ganas de formarse. Nos piden constantemente que les demos clases de historia de Cataluña, de historia de España, que les expliquemos el nacionalismo, o sea que hay una esperanza. Javier Baranejo, ha sido un placer tenerte aquí en los micrófonos de Radio Ya, y sabes que aquí somos tus amigos, tu casa amiga, y que aquí los micrófonos no están escondidos, se ponen sobre la mesa. Aunque son rojos. Pedro Fernández Barbadillo, la próxima semana volvemos aquí a Radio Ya, cita con la historia. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Yo en mediante les espero a todos ustedes aquí en Radio Ya, en cita con la historia.